Saludar a la doctora María José Barrios. Ella es psicóloga de la Universidad Javeriana y tiene un máster en atención temprana o psicología infantil de la Universidad de Murcia en España. Además, María José ha trabajado por más de 25 años en el ámbito escolar como profesora y como psicóloga de preescolar y de primaria, y actualmente acompaña a familias en espacios de asesoría de crianza, niños y adolescentes con diferentes circunstancias. María José, bienvenida nuevamente a Salud y Algo Más. Gracias, Carolina. Camila, ¿cómo están? Muy bien, María José. Mire, a mí me parece súper interesante la palabra frustración, que es el tema de hoy, sobre todo el manejo de la frustración, sobre todo porque lo veo mucho en los niños, que uno le dice al niño ¿cómo te sientes? Y el niño dice frustrado. En mi época uno casi no utilizaba la palabra frustración, sino que uno decía rabia, tengo odio, ¿no? Hablemos de la frustración. ¿A qué se refiere esta palabra? María José. ¿Aló? No, creo que perdimos a María la José. comunicación. Sí, claro, perdimos la comunicación, pero ya la vamos a retomar. Mire que me parece muy importante hablar con María José un tema que yo creo que a veces frustra a los niños y que también se vive mucho en los colegios, y es el bullying, Carolina. Porque eso también llega a afectar mucho en cuanto a salud mental de los niños y a frustrarlos porque no saben si contarle a la profesora, contarle a la mamá, no saben ni qué es peor. Sí, es que Camisu, mira, acá estoy revisando en la Real Academia de la Lengua y quiero dar el significado de frustración, porque hay veces que yo me confundo un poquito antes de que entre María José. Dice, la frustración es la respuesta emocional común que experimentamos cuando tenemos un deseo o una necesidad, un impulso y no logramos satisfacerlo. Por eso yo creo, Cami, que muchas veces uno dice es que me siento con rabia, pero lo que no tiene es rabia, sino que uno se siente frustrado porque no logró su objetivo. No sé si me hago entender. Creo Claro. que eso vendría siendo la frustración y pues manejada en niños es un poco más complicado. No sé si ya tenemos a María José que se cayó. No, Carolina, que todavía no la hemos logrado recuperar. Ok, entonces, claro, en ese sentido, bueno, es que la frustración aplicaría para todo. Realmente, si a uno no le va bien en el colegio, si uno tiene una materia que no le gusta, si uno tiene de pronto un profesor con el que no se entiende, pues todo eso puede expresarse en frustración y ya está ahí. María José, ¿ya nos escucha? Sí, te oigo perfecto. ¿Ahora sí me oyes? Sí, perfecto, adelante. Ok. Bueno, les estaba contando que, pues gracias a Dios, es una palabra que ya los chiquitos usan porque eso quiere decir que los adultos estamos haciendo una buena tarea. Es decir, les estamos enseñando desde pequeñitos a poner en palabras ese diálogo interno de sensaciones que ellos tienen, que por su edad y por sus herramientas de lenguaje pues no son capaces de hacer. La frustración para los niños pequeñitos es una mezcla entre tristeza y rabia. Cuando algo no sale como yo espero o como yo quiero o como yo deseo o me imaginaba y hay tropiezos allí y algo sale de verdad como no esperaba, pues a mí me da rabia y también tristeza. Y esos son como los dos sentimientos que se mezclan en los chiquitos y vienen a formar como todas estas explosiones emocionales muy relacionadas con las circunstancias cuando no van las cosas como yo me imaginé. Mire, que estábamos hablando acá con Carolina el tema del bullying. ¿Usted cree, María José, que si un niño llega a sufrir de bullying en el colegio, puede eso generarle frustración de alguna forma? Sí, lo que pasa es que ahí tendríamos de verdad que tener muy bien entendida la palabra bullying, que yo siento que a veces, y lo digo por los papás que veo en la consulta y el número de familias con quienes he tenido contacto, muchas veces un comentario de un niño inacertado, un comentario sin filtro, porque ya sabemos que los chiquitos no tienen filtro y ellos van diciendo lo que piensan, ese tipo de cosas pues no son bullying. Bullying es un maltrato desigual, donde hay una relación de poder, donde yo uso mi poder y daño a otro de una manera sistemática y recurrente. En ese momento pues lo que habría es una agresión que produce pues todo el dolor del mundo más que una frustración, aunque los chiquitos sí se ven muy frustrados en lo que son las relaciones sociales, sobre todo algunos. Hay niños, como todos en el mundo,
somos diferentes, hay niños muy hábiles en esa parte social y para quienes es muy fácil por su temperamento, por sus historias de vida, hacer amigos, lidiar con situaciones sociales, tienen una coraza un poquito más fuerte que otros y en ese sentido pues es más sencillo relacionarse, para otros no. Ahí sí veo mejor la frustración, más que en el bullying como tal, sino en yo quiero relacionarme y a veces no sé cómo, o a veces lo hago de una manera que no es acertada y recibo una respuesta del medio que no era la que me esperaba, y en ese sentido me voy sintiendo frustrado. Eso sí, igual esto los niños no lo hacen, no lo entienden así como yo te lo estoy explicando, porque nuevamente repito, los niños sienten esa rabia y esa tristeza inmensa, pero no pueden poner en palabras todo esto que estamos explicando como adultos. Ahí es cuando nosotros tenemos que acompañar esa frustración para que los niños la puedan sobrellevar, que es importantísimo en la vida infantil, pero aún más en la vida adulta. ¿No te parece que a veces ve uno personas que aún grandes ya no manejan la frustración? María José, le quiero preguntar, si tenemos acá mamás escuchando Salud y algo más, y dicen, pues es que yo sé que mi niño a veces actúa de manera diferente, pero en realidad no entiendo qué es lo que le pasa. Quiero que nos regale cuáles son esos síntomas para que yo diga, mi niño no está con ira o mi niño no está triste, sino que lo que está es frustrado. Sí, pues es difícil lo que te digo, depurar bien y entender bien las emociones infantiles cuando uno está chiquito, pues expresa, y lo que más expresan ellos son llanto o patadas o conductas como descontroladas, y el adulto al leer el contexto ya va entendiendo qué es lo que le pasa. Hay algo muy bonito, sobre todo desde la función materna y de los cuidadores de los niños, y es cómo uno, a partir de ese instinto cuidador, entiende qué es lo que está pasando y descifra un poco. Es como cuando el bebecito no sabe hablar y la mamá llega e interpreta esas sensaciones que tiene. Eso hacemos los adultos también cuando los niños van creciendo. Entonces tocaría mirar el contexto y qué es lo que pasa conociendo uno a su pequeñito, qué es lo que tiene. Entonces muchas mamás llegan a consulta y dicen, no, es que cuando pierde, por ejemplo, niños que son entrenados desde chiquitos en competencias deportivas y en este mundo de deportes, pues tienen un problema, o tienen a veces, no todos, pero pues sí se ve como esa sensación de yo no sé manejar cuando pierdo. Entonces la frustración es, yo tenía una idea, soy un deportista que voy a ganar y pues perdí. Ahí entonces estaría como muy claro ese sentimiento. Ya si es, por ejemplo, una situación social de un niño X que no tiene como estas características que te comento, pero está en el recreo jugando y la amiguita le dice, no quiero jugar contigo, y el niño se siente ahí terriblemente triste por el rechazo. Digamos que hay que ver mucho el contexto y hacer uso de esa capacidad de adultos de descifrar lo que pasa para poderlos a ellos ayudar. Y preguntar es importante. Miren, nosotros creemos que los niños entienden menos de lo que realmente entienden. Si bien no pueden poner en palabras lo que ellos sienten, ellos sí saben lo que sienten. Y si uno les va preguntando, ¿tú te sentiste bravo por esto? ¿Tú te sentiste triste por esto? Ellos le van a uno a decir, y así mismo uno lo puede abordar. María José, ¿cuáles son las situaciones que más le generan frustración a los niños? El tema social es mucho, ¿sabes? El tema de yo quiero jugar con los amiguitos y de pronto el amiguito me dice que no. Ese no es muy difícil de administrar para los pequeñitos y para los papás. Y ahí yo quiero sí hacer mucho énfasis y un llamado un poco a los adultos que estamos acompañando a los chiquitos para que de verdad desde nuestra visión demos un espacio de expresión, de comprensión, pero también de acompañamiento, de dar estrategias y de dar empoderamiento para que los niños puedan superar eso. Esa es una. La otra es, por ejemplo, cuando están aprendiendo algo, cuando están aprendiendo a montar en bicicleta o cuando están aprendiendo a dibujar o a escribir. Muchas veces esas situaciones que nos ponen a prueba, que no salen de una como yo quiero,
Eso los frustra a ellos muchísimo. Esas dos serían como las situaciones que yo veo como más exaltadas, más frecuentes en los chiquitos. Niños, mire, María José, nosotros en biosanación o en biodescodificación vemos que la frustración afecta mucho al hígado y a la vesícula. Yo quisiera preguntarle desde la psicología, porque yo siempre a usted le pregunto todo por chat, qué pena con la doctora, pero yo le pregunto para uno saber, ¿no, Cami? Eso es bueno uno saber los diferentes puntos de vista de otras disciplinas. ¿Ustedes qué dirían de la frustración? ¿Llega a afectar algún tipo, de alguna forma, el cuerpo? ¿Lo puede llegar a enfermar? Sí, sabes que eso, digamos que el vínculo entre lo que es la enfermedad y las emociones, pues está muy estudiado. De hecho, también he aprendido de ti, de tu libro, y realmente las emociones tienen todo que ver con todo este manejo emocional. De hecho, las sensaciones son como los prehistóricos, por decirlo de alguna manera, de las emociones. Nosotros sentimos, y ahí es cuando nosotros sentimos, aprendemos a decodificar lo que emocionalmente estamos viviendo. Eso es físico. O sea, yo sí siento que el origen y pues está en muchas teorías y en todo lo que está ahora de neurociencia, que es maravilloso, es entender cómo esa base química y esa base física es el precursor de lo que es la emocionalidad. Si yo permanezco en un estado de alerta, si yo permanezco en un estado irascible, irritable, de hipervigilancia, inevitablemente mis órganos van a estar funcionando a marcha forzada todo el tiempo. Y si esto se prolonga en el tiempo, mi hígado se va a desgastar, mis riñones se van a desgastar, mi corazón también. El tema de las alergias, por ejemplo, es un tema apasionante. El no saber finalmente de dónde viene la alergia, y luego va uno indagando un poco con las personas, y había cuando chiquitos una sensación de sobreprotección, de tú no puedes, de todo es peligroso, y esa hiperalerta de todo lo que es la alergia, y es como tengo que hiperreaccionar ante todo, está muy relacionado también con ese sistema de crianza y de sensaciones que se quedaron adentro. Entonces, yo creo que tiene todo que ver. ¿Cómo podemos, cómo pueden, porque yo no soy madre, pero cómo pueden los papás hablar con sus hijos y empezar a manejar y a gestionar esas emociones, sobre todo la emoción de la frustración? ¿Cuál debe ser la conversación? ¿Hacia dónde debe ir encaminada? Sí debe haber una conversación, Caro, pero también debe haber un contexto que proporcione una experiencia donde yo voy a lidiar con esa frustración y un acompañamiento de parte del adulto a esa situación. ¿A qué me refiero? Tú sabes que vivimos, y todos lo sabemos, en un mundo totalmente inmediato, donde espichamos un botón y nos salen 50,000 opciones y todo es rápido, y ya nos desesperamos ante un computador que no funciona a la velocidad de la luz. Y eso le está pasando a los chiquitos. O sea, los chiquitos están inmersos en un mundo que no les está facilitando experiencias donde yo tenga que esperar, o donde yo tenga que poner a prueba mi capacidad de tranquilizarme y entender que no todo gira en torno a mí, va a salir como yo quiero y va a salir inmediato. Entonces sí siento que a nivel de contexto los papás podríamos nosotros proporcionar unas situaciones donde ellos tengan que esperar, donde no siempre obtengan lo que quieran de una manera rápida y fácil y corta, sino que tengan que hacer un poquito de esfuerzo. ¿Para qué? Para estirar y como implementar ese esfuerzo sostenido, que es un aprendizaje tan bonito a lo largo de la vida. El entender que yo puedo lograr las cosas, pero que de pronto no me salen ni a la primera ni como yo quería. Y si me caigo y me sale como no son, pues yo me levanto y vuelvo y intento. Pero ahí yo tengo que tener un adulto que me esté ayudando a interpretar todo esto que me está pasando. Estás bravo y estás triste porque tú querías que te saliera el dibujo perfecto, igualito a ese modelo. Lo estás haciendo muy bien, lo podemos mejorar. Vamos a hacerlo otra vez, te voy a mostrar cómo aquí estoy para ayudarte, entiendo lo que sientes, pero lo vas a lograr.
mira, si practicas muchas veces, cada vez te va a salir mejor. Ahí ese adulto le está enseñando a ese niño, de esta manera te acompaño ante algo que no te va a salir perfecto a la primera vez. Esa sería como la sensación de frustración, se la valida, porque validar las emociones, claro, es fundamental, es un factor de protección para uno como adulto más adelante. El yo validarme lo que siento, el que me enseñen que eso es válido y cómo lo resuelvo, es un aprendizaje para la vida importantísimo. María José, yo quisiera que nos regalara, si es tan amable, un ejercicio para tratar con los niños en casa. Yo, por ejemplo, veo a mis primas, que mis primas son súper buenas mamás y han estudiado y hacen todas estas cosas que hacen las mamás modernas. Y ellas, por ejemplo, los niños tienen unos libros de las emociones y les enseñan a los niños cómo identificar las emociones. ¿Qué tipo de ejercicio les podríamos poner a los niños? ¿Pintar, usar mamarrachitos? ¿Qué podríamos hacer con ellos? Eso que dices es muy lindo, porque es una manera de poner afuera ese caos que yo tengo adentro. Como los niños no tienen la posibilidad de lenguaje, y eso lo hago yo mucho, digamos, dentro de la consulta, no tienen como a mano tan afinada ese lenguaje como tú y yo, que te puedo describir qué me está pasando. Ellos pintando, haciendo plastilina, contando, desde validarles todo lo que se les ocurra. Muchas veces ellos no son tan evidentes, sino ellos usan un lenguaje simbólico propio de la edad, y a través de los cuentos, del dibujo, de la plastilina y todo el arte. El arte es muy canalizador de lo que yo siento, sobre todo en niños chiquitos, y en la habilidad de cómo yo interpreto eso que el niño me muestra. Es poner afuera, no es solamente hablar, aunque hay que enseñarlo para que ellos, cuando sean grandecitos, puedan conversar con una pareja, con un amigo, con ellos mismos, ¿sabes? Pero eso se enseña desde chiquiticos con otros métodos que pueden ser pintar, y todo lo artístico es un canalizador increíble. El parar y respirar y ordenar lo que siento con ese adulto que me corregula, que me ayuda a entender ese caos interno o ese diálogo interno, es fundamental. María José, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Cuéntenos en dónde la pueden contactar los oyentes, porque yo sé que usted tiene consulta particular, y dónde la pueden seguir. Gracias, sí, en @majocrianza en Instagram, o 317-403-8675, el celular de citas.